Estamos en comunicación telefónica con Ismael Jalil de la Correpi. Queremos hablar de lo que está sucediendo desde el día de ayer, no sé si decir amotinamiento o autocuartelamiento, después vamos a consultarlo a Ismael. ¿No? Ismael, que conoce muy bien todo lo que pasa en la policía, fundamentalmente la policía de Provincia de Buenos Aires, y en temas relacionados a violencia institucional. Pero en este caso queremos saber qué hay en el centro de estos pedidos que uno entiende que son justos en cuanto a los reclamos salariales, pero si hay algo más. Ismael Jalil, como elevado, saluda a Bernardo Elfman desde el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamar. No, por favor. ¿Qué hay que estar atento a esto que está pasando? Que no sé cómo llamarlo, si amotinamiento, autocuartelamiento, movilización por reclamo, sí. Yo creo que hay que correrlo de cualquier vinculación que pueda llegar a tener con la terminología laboral, pese a que mucha de ella forme parte del análisis que uno hace cuando aborda estas cuestiones. Sí. El policía no es un trabajador. Primera definición. El policía, más allá de que las condiciones de la prestación de su función tenga herramientas propias de la clase trabajadora, como ser, por ejemplo, una remuneración, obra social, jubilación, en realidad el policía no constituye, por eso su función no es un trabajo. Con esto quiero decir claramente que a esta altura uno debería de algún modo estar ya curado de espanto cuando trata estas cuestiones, porque en definitiva lo que hay ahí es una tergiversación tendiente a igualar las condiciones de alguien que, porque proviene de la clase trabajadora, va a seguir siendo toda la vida trabajador, aún habiendo abandonado las reglas del trabajador. ¿Con esto qué quiero decir? Sí. Yo voy a tomar como ejemplo lo que pasó durante el gobierno de Vidal y el conflicto docente, que ustedes recordarán. Sí. Cuando fue conflicto docente, en la época de Vidal, que salieron a matar a los maestros, vamos a ser claros. Sí. Hubo hasta una foto que se sacaron algunos policías de la bonaerense que decía: gobernadora Vidal, mándeme a estas maestras que yo se las devuelvo con vocación de servicio. Más allá de lo que significa el sentido machista y desagradable y que implica esa necesidad de apropiarse del otro y en esas condiciones, dicho con esa soberbia, más allá de eso, lo que a mí me parece que es importante demostrar es que fue un ejemplo muy claro de cómo de ningún modo un policía puede ser considerado un trabajador. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, bueno, pero el policía, el docente, el enfermero... No iguale. Tomemos la educación. La educación es parte de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Sí. Aún dentro de lo que se pueda llamar una educación, llamarle burguesa, llamarle sistémica, lo que vos quieras, pónganle el apellido que quieran. El trabajador puede emanciparse, si se quiere, y pegar un avance en su conciencia. El trabajador de la educación misma puede emanciparse y pegar un avance en su conciencia e ir, por ejemplo, a una propuesta, si se quiere, por llamarla también así, muy enfáticamente revolucionaria, lo que quieras. La esencia del proceso educativo, esto ocurre porque la esencia misma no es la coerción, que es lo que califica a la función policial. Sí. La esencia del proceso educativo es el consenso. Es decir, es precisamente lo contrario a la coerción. Entonces, desde un hecho fecundo como es enseñar, un trabajador se puede emancipar. Ahora, de un tiro en la cabeza de otro ser humano, no se puede emancipar nunca ese funcionario. Es decir, esto me parece que es claro a la hora de diferenciar lo que es un trabajador de aquel que no lo es. Un hecho, si se quiere, que va acompañado de un efecto de terror que impacta en la subjetividad y que es precisamente está en las antípodas de lo que significa el hecho sanativo, creativo, curativo, productivo que implica la educación o cualquier otra actividad.
Entonces, no estamos nosotros ante una huelga policial. Todo esto te lo digo para justificar por qué decimos que no estamos ante una huelga policial, estamos ante un amotinamiento de funcionarios civiles armados. Y por lo tanto tampoco hay ni presupuesto, no desde el punto de vista económico, sino filosófico, ideológico, para hablar de sindicalización, ni mucho menos para hablar de demandas laborales. Ahí, Jalil, le hago una consulta porque, claro, la mayoría de los medios, ante esta situación donde le preguntan a los voceros este amotinamiento, ¿no? Si tienen algún referente y dicen no, somos nosotros y no hay ningún referente, se está planteando como una posibilidad salida de que se sindicalice la policía. ¿Usted rompe el cuajo esta ecuación? Absolutamente, no hay ninguna posibilidad de que nosotros, incluso desde Correpi lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo, de admitir que la sindicalización sea factible dentro de lo que es la actividad policial. Y en eso coincidimos con los planteos que son más que elementales, pero que me parece son necesarios por la elocuencia que implican. Ustedes imagínense la sindicalización. ¿Qué haríamos, por ejemplo, con un sindicato si supongamos que aceptamos esa condición de trabajador y por lo tanto que deberían estar sindicalizados? ¿Qué hacemos con una federación o una CGT o una CTA o como quiera llamarlo, a los cuales tienen todo el derecho del mundo de participar los sindicatos, si así fueran, los sindicatos policiales, por ejemplo? Entonces, me los imagino yo ante una medida de fuerza que tenga que tomar esa organización, discutiendo ahí en el seno cuáles van a ser las calles por donde se va a marchar, cómo se va a salir a la calle, con cuánta gente se cuenta, etcétera, 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 y al día de mañana decirle, bueno, mira, nosotros vamos a estar de este lado de la valla y ustedes van a estar del otro lado de la valla. Es un absurdo, digamos, por donde quieran mirar es un absurdo. Y eso se da no por capricho, se da porque precisamente la función es otra. No es, mientras el trabajador crea, produce, sana, educa, progresa, el policía tiene como base de su función una función que es absolutamente contraria a todo eso. Digamos, si está contemplado que un policía puede ejercer el uso monopólico de la fuerza por delegación del Estado, es excluyente y exclusivo, por lo tanto no es como el común, tiene otra posición, tiene otro rol social de trascendencia social. Esto es lo que hay que entender, no es una cuestión de que yo me ponga mal contra el policía Juan Pérez que está parado en la esquina, no estoy hablando en esos términos, que se entienda, pero que se asuma la responsabilidad. Jalil, lo consulto lo siguiente, usted que lleva muchos años en todas estas cuestiones, en el tema de violencia institucional, ¿no hay algo detrás de esta movilización? Arrancó Duhalde con sus dichos de un posible golpe de Estado, ahora esto que es atentatorio contra la verdad el sistema republicano, y aparece la oposición, una funcionaria, exfuncionaria del gobierno macrista que estuvo en seguridad con Patricia Bullrich, planteando hace 2 días que ella sabía que iba a haber una movilización policial. Bernardo, cada vez que hay un levantamiento policial, detrás hay una maniobra política. Esto es innegable. Ninguna policía en la históricamente se ha levantado sin un guiño de los altos mandos. Vamos a ser claros en esto. Esto es lo primero que hay que decir. Nosotros somos sumamente críticos de la gestión de Bernie, postulamos el fuera Bernie en la conducción de la fuerza, sobre todo y mucho más a partir del caso Facundo Astudillo Castro. Creemos que ese modo de conducir, de que supuestamente que empatizaba con la fuerza, era darle cada vez más atribuciones y blanquearle cada vez más hechos, porque el límite que se ponían era, mientras no te levantes yo hago la vista gorda. Y esto parece ser una constante, y en esta gestión se ha dado. Ahora, de ahí a tener elementos fehacientes como para decir que aquí se está gestando
un golpe. Yo realmente sería un imprudente si lo digo porque no tengo esos elementos. Y me parece que el tema es lo suficientemente delicado como para guardarse lo que uno supone, sospecha, piensa, especula, pero en realidad yo no tengo ninguna prueba concreta. Lo concreto que tengo hasta ahora es que una fuerza comandada por un ministro que viene siendo repudiado por el clamor popular que dice que no se puede seguir manejando y conduciendo a la fuerza de esta manera porque se la ha cada vez respaldado más y cada vez quieren más, y esta es la prueba más evidente, hay que tomar una decisión política de poner una verdadera conducción en la fuerza y no una sociedad, que me parece que esto es lo que estaba ocurriendo. Por eso yo repudio totalmente el amotinamiento, y obviamente respaldo sin ningún tipo de ambajes ni de dudas lo que es la continuidad legal, legítima de la gobernación de Axel Kicillof, sin ninguna condición, sin ningún condicionamiento para decirlo eso, abiertamente hay que respaldar eso, pero de ahí a poder decir que tengo alguna evidencia concreta y seria de que aquí se esté tratando de un movimiento destituyente, la verdad que carezco de la información para poder apreciarlo. Sí. Ahora, insisto con esto, la necesidad de cambiar el rumbo en la conducción de la seguridad de la provincia de Buenos Aires es absolutamente impostergable. Mire usted una cosa, estamos hablando de un verdadero ejército de ocupación. Si el plan de seguridad que iba a salir en estos días, que sale en estos días, se llega a concretar, vamos a estar hablando de una fuerza que va a superar los 100.000 efectivos armados en la provincia de Buenos Aires, dando como, para que usted tenga una idea de lo que le estoy diciendo, un promedio de prácticamente 10 policías cada 100.000 habitantes, que supera en 7 policías la media que recomienda Naciones Unidas, que habla de 3 por cada 1.000. Fíjese usted qué barbaridad significaría esta proyección que constituiría al conurbano bonaerense, a todo lo que nosotros conocemos como el AMBA, por ejemplo, en una región que sería la más poblada por policías en el mundo. Ya tenemos a la ciudad de Buenos Aires en esas condiciones. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de policías por habitantes del mundo. De este modo, si se incorporan estos 10.000 policías más, nosotros vamos a estar con el nivel más alto de policía en concentración por habitante en una región como es el AMBA. Para que usted se dé una idea, lo que significa manejarse en estos términos implica necesariamente que la concepción desde el gobierno parece ser que la crisis, antes que socialmente, debe ser contenida policialmente. Bueno, cuando uno toma esas determinaciones, puede sufrir estas consecuencias como las que estamos atravesando todos ahora, ¿no? Ismael, le hago la última y agradezco. Y lo llevo un poquito a esto que usted está manifestando. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener una policía, una institución policial que se atenga al Estado de Derecho, que sea representativa, que sea querida por el pueblo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque parece que es una institución dentro del país, como una fuerza que se maneja por sí sola. Mire, el rol represivo de la función policial es imposible desterrarlo si no cambia de raíz el modelo social que la contiene. Y eso ya es algo mucho más profundo, porque estamos hablando de un cambio sistémico y hasta viendo las condiciones en las que estamos a larguísimo plazo, pero es cierto que se necesita una respuesta para el mientras tanto, para el ahora. En esa respuesta para el mientras tanto, para el ahora, uno sabe que no puede desterrar el aparato represivo del Estado ni la función represiva de la policía, pero sí puede atemperarse, moderarse, de algún modo bajarse los niveles, los decibeles de actividad violenta por parte del Estado, si hay una decisión política de afrontarla con esas condiciones. Para eso es necesario no apoderarla más, no suministrarle cada vez más herramientas, pertrechos, etcétera, que plantean que el enemigo interno es el enemigo a combatir. Con esa concepción es imposible enfocar cualquier tipo de medida destinada a bajar
los efectos de la actividad represiva del Estado y de la condición en la que se manejan la policía y las fuerzas de seguridad en general. A mí me parece que es una discusión muy profunda que tiene que ir por otros caminos. Esos otros caminos, insisto, tienen que ver con una conducción política que termine con la idea de que hay que negociar con ellos y pensar que porque se autofinancian, se autogobiernan. No es cierto eso. No es verdad eso. Hay que sentarse en serio a discutir cuáles van a ser las formas políticas con las que uno va a contener la crisis. Y el tema fundamental está pasando por ahí. Si no se aborda la cuestión de la crisis social en las condiciones, y se resuelven las condiciones básicas, que son las más elementales y que estamos cansados de repetirlas, que es trabajo, salud, educación, presupuesto, para que haya planes de urbanización reales. Y mientras tanto se siguen destinando 38.000 millones de pesos para meter 10.000 policías armados más, 4.000 fuerzas efectivos federales más, más patrulleros, más cámaras, lo que vamos a terminar haciendo es una potenciación de todo ese caldo de cultivo que termina sí o sí con este tipo de actitudes de la policía. Ismael, le hago cortita la última hora, sí que ¿cómo está el tema de Facundo Astudillo Castro? Ya el cuerpo determinó que es el de él, pero ¿cómo está la investigación? Bueno, yo creo que ahí tiene dos situaciones muy claras. Una es, ahí tiene un ejemplo muy claro, me sirve como para citarlo como ejemplo cómo se manejó ese tema. La responsabilidad de la policía en la desaparición de Facundo es absolutamente indiscutible. ¿Por qué digo esto? Porque Facundo Castro fue detenido 2 veces en el trayecto entre que une Luro con Bahía Blanca. En ese trayecto fue detenido 2 veces, uno en Pratovich y otro en Origone. ¿Qué dice el protocolo de intervención policial para casos donde hay flagrante violación del aislamiento social preventivo y obligatorio? Dice concretamente que debe ser conducido, notificado de la infracción y conducido hacia su domicilio. Estamos hablando de abril, cuando recién empezaba y el periodo más fuerte de la cuarentena. Entonces, ¿qué debieron haber hecho los policías? Debieron, para cumplir con el reglamento, trasladarlo al domicilio. Esa era la finalidad de ese control policial, no era solamente hacer un acta, era llevarlo al domicilio. No lo hicieron, y a partir de ahí se disparan las responsabilidades que como policía le compete, porque si no pudo cumplir el reglamento más elemental de un protocolo, casi le diría primario, como es el de a este señor me lo notifica, le abre el acta, lo notifica y lo transporta hasta su casa, que eso es lo que dice el protocolo, eso era lo que tenía que hacer. A partir de ahí, cualquier cosa que pase con este muchacho siempre va a encontrar la responsabilidad en ese acto fallido de la autoridad. Entonces, esto es lo que no se ha tenido en cuenta, porque por ejemplo no se los ha sancionado a los policías aún por esta cuestión, para empezar nomás. Se ha hecho un traslado de dependencia, pero eso no es una sanción. Y la otra es que, en forma misteriosa, el día 8 de mayo, 8 días después de la desaparición de Facundo, pero además, cuando no era pública su desaparición y cuando ni siquiera se había formulado la denuncia de esa desaparición, una de las policías involucradas, que es nada menos que la que lo transporta entre Buratovich y Origone, da de baja todas sus redes sociales, borra todos sus mensajes, y en forma simultánea nos enteramos ahora que ese mismo día que ella hizo eso, en el lugar, en el Cangrejar de Villarino Viejo, el vehículo policial de una unidad de Bahía Blanca estuvo detenido 35 minutos a metros de donde después aparecen los restos de Facundo. Son demasiadas casualidades, Bernardo, muchas, tanto como la aparición del amuleto que tenía Facundo, regalo de su abuela, en un destacamento de Origone. Digamos, son demasiadas coincidencias como para entrar a pensar seriamente que la responsabilidad de la policía en todo ese proceso está íntimamente acreditada, más que acreditada. A mí me da para investigar, por lo menos, no digo para condenar, pero para investigar mínimamente. Y eso ya sería motivo suficiente para una sanción efectiva dentro de la fuerza, y no se le ha dado. Esto tiene que ver también con la otra cuestión, con el rol del Estado investigándose a sí mismo cuando pasan estas cosas. Ya lo vivimos con Santiago Maldonado, que
son dos casos diferentes, quiero aclararlo, no estoy poniendo en un mismo nivel la desaparición forzada, pero sí la esencia de lo que significa que el Estado se investiga a sí mismo. Pasan estas cosas en donde después aparece el rol judicial, que por cierto es bastante cuestionable, con la existencia de un fiscal que ha hecho de la víctima, de la mamá de Facundo Castro y de su querella, un objetivo antes que averiguar seriamente qué fue lo que pasó con el chico, ¿no? Entonces me parece que estas cosas se pusieron de la mano, digamos, y entre la legitimación que el propio Berni le dio a la fuerza y la caprichosa investigación que llevó adelante el fiscal Martínez, se perdió un tiempo hermoso para saber realmente qué fue lo que pasó, y espero que este crimen no termine impune, ¿no? Así es. Ismael Javelin, muchísimas gracias como siempre. Le mando un abrazo. Ahí está, pasó Ismael Jalil de la Correpi, hablando de lo que estamos viendo en estos momentos, que arrancó desde ayer, el amotinamiento de la policía bonaerense.